¿Sabías que Hawái no está en América del Norte? ¿O que te han mentido sobre lo que puedes y no puedes ver desde el espacio? ¿O qué tal esto? ¿Y si te dijéramos que podrías estar equivocado sobre la cantidad de continentes que hay en el mundo? Hoy nos sumergiremos profundamente en la desinformación y los hechos completamente erróneos sobre geografía que han estado circulando durante mucho tiempo. Aquí están 50 falsos hechos geográficos que todos creen. Así que comencemos con el hecho número 50. La Antártida y el Polo Sur no son lo mismo. Muchas personas usan los nombres Antártida y Polo Sur casi indistintamente, sin embargo, no son lo mismo. La Antártida es uno de los 7, quizás no realmente 7 como verás pronto, continentes en el mundo, ubicado en la parte inferior del planeta. Y 7 países reclaman territorio dentro de ella. El Polo Sur está dentro de la Antártida, pero no es toda la masa terrestre. Es el punto más al sur de la Tierra y el polo magnético alrededor del cual gira. Hecho número 49. En realidad, hay 4 polos sur. Olvida eso. Aparentemente, mucho de lo que sabemos sobre el Polo Sur es incorrecto, incluyendo el hecho de que no hay solo uno. Está el Polo Sur geográfico, el punto donde el eje de la Tierra se encuentra con la corteza, el Polo Sur geomagnético, donde el campo geomagnético de la Tierra se cruza con la superficie de la Tierra, que no es el mismo lugar que el eje, el Polo Sur magnético, donde el campo magnético se cruza con la corteza, y el Polo Sur inaccesible, el lugar más lejano en la Antártida desde la costa. Hecho número 48. No puedes ver la Gran Muralla China desde el espacio. Es un mito común que la Gran Muralla China es la única estructura hecha por el hombre visible desde el espacio, pero en realidad no se puede ver. De hecho, no puedes ver ninguna estructura hecha por el hombre desde el espacio a simple vista. Entonces, ¿cómo empezó este rumor? Probablemente porque la Estación Espacial Internacional, compartió imágenes de la Gran Muralla China tomadas desde el espacio. Sin embargo, esas imágenes se tomaron con un potente lente de zoom. Los astronautas no podrían ver la muralla de otra manera. Incluso usando el lente de zoom, estructuras como el aeropuerto de Houston son visibles mucho antes que la Gran Muralla, ya que la muralla es muy larga pero muy delgada y también se mezcla con el área circundante debido a su color y textura. Hecho número 47. Groenlandia es mucho más pequeña que África. La mayoría de las personas se equivocan en este hecho debido a la proyección de Mercator utilizada en la mayoría de los mapas. No solo Groenlandia, con alrededor de 836.000 millas cuadradas, no se acerca en tamaño a África, sino que incluso es más pequeña que el país más grande de África, la República Democrática del Congo, con casi 906.000 millas cuadradas. La proyección hace que la República Democrática del Congo parezca mucho más pequeña de lo que es, mientras que Groenlandia parece enorme. Pronto verás por qué. En realidad, la isla del norte es una octava parte del tamaño de Sudamérica y 14 veces más pequeña que África. Y en esa nota, hecho número 46. África es mucho más grande de lo que crees. Para comprender esto, debemos hablar sobre cómo funcionan los mapas de Mercator. Aplanan el globo y fueron usados por navegantes para trazar su curso, ya que hacía las líneas de latitud y longitud paralelas. Pero se quedan cortos al intentar obtener una idea precisa del tamaño de la masa terrestre. La Tierra cerca de los polos parece mucho más grande que la Tierra cerca del Ecuador. Eso se vuelve obvio cuando aprendes que África tiene 11.7 millones de millas cuadradas, lo que significa que puede albergar completamente tanto a Rusia como a Canadá, con espacio sobrante para meter a Islandia, el Reino Unido y toda Escandinavia. Hecho número 45, Finlandia no es parte de Escandinavia. La mayoría ve a la Europa continental del norte como Escandinavia, pero Finlandia no es parte de esta región, aunque sí de los países nórdicos. Eso se debe a que, aunque Finlandia limita con Suecia y tiene algunas similitudes culturales, es lingüística y étnicamente diferente de sus vecinos escandinavos, Suecia, Dinamarca y Noruega. El sueco, el noruego y el danés tienen raíces germánicas similares, mientras que el finlandés proviene de la familia de lenguajes urálica, que es completamente separada y menos comprensible. Por eso, cuando le pides a los finlandeses que te enseñen una palabra en su idioma, la mayoría responderá, ¿por qué? Hecho 44. El Nilo puede que no sea el río más largo del mundo. El río Nilo, que atraviesa 11 países africanos, generalmente se considera el río más largo del mundo. Pero muchos científicos y geógrafos ahora disputan esta afirmación. Mapear un río es más difícil de lo que se podría pensar. Pero después de una expedición de 14 días por científicos brasileños, bajo la dirección del director de ciencia del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Guido Heli, dice que el caso está cerrado.
El Amazonas es el río más largo, aunque gana por solo alrededor de 60 millas. Mide 4.225 millas de largo, en comparación con las 4.160 millas del Nilo. Aunque otros científicos disputan esta afirmación, una cosa está clara. El Nilo aún no es el campeón indiscutible de los ríos. Hecho número 43. La cumbre más alta de Europa no es el Mont Blanc ni el Matterhorn. Muchos piensan que la montaña más alta de Europa debe ser una de las más famosas, quizás el Mont Blanc o el Matterhorn, ambas ubicadas en los Alpes. Sin embargo, ninguna de esas es la más alta, ni por mucho. El Mont Blanc mide poco menos de 15.800 pies de altura y el Matterhorn ronda los 14.700 pies de altura. El gigante de Europa es el monte Elbrus, ubicado en Rusia, que alcanza casi 18.500 pies de altitud. Muchas personas no lo saben, en parte debido a la confusión sobre dónde se encuentra realmente Rusia, Europa o Asia. Pero el monte Elbrus está completamente en el lado europeo de Rusia. Hablando de eso, hecho número 42. No hay una línea acordada entre Europa y Asia. Si preguntas a los geógrafos si los países del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán se encuentran en Europa o Asia, probablemente responderán que sí. Resulta que hay mucha confusión sobre qué línea divide a Europa o Asia, ya que comparten la misma masa de tierra. Muchos cartógrafos hacen que las montañas Urales en Rusia sean la frontera oriental de Europa y Asia. Luego siguen el río Emba en Kazajstán hasta el mar Caspio. Algunos cartógrafos ubican la línea fronteriza en Kazajstán, mientras que otros la sitúan en el río Ural. Luego continúa, ya sea a través del mar de Azov hasta el estrecho de Kerch, o al sur hasta el puerto de Bakú y a través de las montañas del Cáucaso y de nuevo a Kerch. En resumen, la distinción entre Europa y Asia no es tan clara. Hecho número 41. Egipto no está completamente en África. Aunque Egipto se identifica comúnmente como un país africano, no se encuentra completamente dentro del continente. El canal de Suez separa Asia y África, y aunque Egipto está ubicado principalmente en África, su famosa península del Sinaí está al otro lado del canal y por lo tanto se encuentra en Asia. No obstante, no es el único país ubicado en dos continentes. Hecho número 40. Una parte de Kazajistán se encuentra en Europa. Esto nos lleva a otro dato interesante que podrías equivocar. Según la mayoría, incluso si no todos los cartógrafos, la parte de Kazajistán, al oeste del río Emba, en realidad no está en Asia. Más famoso como el hogar de Borat, Kazajistán es ampliamente considerado un país asiático. Pero muchos geógrafos ubicarían las regiones más occidentales de este, incluyendo las grandes partes de Kazajstán occidental y Aderau, en Europa. Y continuando con la confusión Europa-Asia, hecho número 39, Rusia no es europea ni asiática para el caso. Dependiendo de dónde hayas estudiado, puedes haber aprendido que Rusia es un país europeo o asiático. Pero el hecho es que Rusia no es totalmente europea ni asiática. Expertos afirman que su cultura e historia la hacen más europea, pero la mayoría de su territorio se ubica en Asia. Rusia se extiende a través de 11 zonas horarias, sin embargo, no tiene las más del mundo, como verás pronto en ambos continentes. Por ende, la mayoría de los geógrafos lo consideran un país euroasiático. Hecho número 38. El mundo no necesariamente tiene 7 continentes. Si creciste yendo a la escuela en un país de habla inglesa o en la mayoría de Europa y Asia, probablemente aprendiste que el mundo tiene 7 continentes. Aunque este es el modelo de pensamiento sobre la geografía mundial más ampliamente aceptado, no es el único. Dependiendo de dónde aprendiste geografía, puedes pensar que el mundo solo tiene 5 o incluso solo 4 continentes, y esos también son modelos totalmente legítimos. Algunos países europeos tienen un modelo de 6 continentes: África, América, Antártida, Asia, Australia, Oceanía y Europa. Otros países enseñan 5 continentes: África, Europa, Asia, América y Oceanía, Australia, omitiendo por completo la Antártida. Y aún otras personas argumentan que solo las masas de tierra separadas por agua deberían contar como continentes, lo que significa que solo hay 4: Afroeurasia, América, Antártida y Australia. Hecho 37. Holanda no es otro nombre para los Países Bajos. Muchas personas llaman a los Países Bajos Holanda, creyendo que es un nombre más antiguo o alternativo para el país del noroeste de Europa. Pero aunque ese pueda ser el caso en algunos otros idiomas, en inglés Holanda es en realidad una región dentro de los Países Bajos. 2 de las 12 provincias de los Países Bajos se llaman Holanda del Norte y Holanda del Sur, Noord-Holland y Zuid-Holland.
Entonces, ¿por qué el nombre de solo 2 regiones se volvió intercambiable con el país en su totalidad? Esto se debe a que las ciudades más pobladas y famosas del país, Ámsterdam, Rotterdam y La Haya, se ubican dentro de estas 2 regiones. Hecho número 36. Gran Bretaña y el Reino Unido no son lo mismo. ¿Alguien tiene un acento inglés o un acento británico? Muchos estadounidenses y otros extranjeros usan términos que se aplican a esta isla indistintamente, pero no son lo mismo. Evita llamar inglés a un escocés. ¿Podría no tomarlo bien? Para ti, en la misma línea, Gran Bretaña y el Reino Unido no se refieren a la misma masa de tierra. El Reino Unido es un país compuesto por 4 regiones separadas: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Gran Bretaña, por otro lado, se refiere solo a la isla que incluye Inglaterra, Escocia y Gales, dejando fuera por completo a la isla Esmeralda. Hecho número 35. Islandia no es helada. Es comprensible cometer este error. Después de todo, hielo está justo allí en el nombre. Pero esta falsa reputación es en realidad el resultado de la asombrosa falta de curiosidad de un hombre. En el siglo IX, un nórdico llamado Hrafnafloki llegó a la isla, subió una montaña en los fiordos occidentales y vio hielo en el propio fiordo. Luego decidió que la tierra se llamaría Islandia y lo dejó por el día. Sin embargo, las costas de Islandia están bastante libres de hielo, y aunque hay glaciares en la isla, la mayor parte del país es verde. Hecho 34. Lagos no es la capital de Nigeria. Muchos se confunden al pensar que Lagos es la capital de Nigeria, cuando en realidad es Abuja. Incluso los expertos en geografía cometen este error. Primero, solía ser la capital, así que eso cuenta. Pero segundo, Lagos sigue siendo la ciudad más grande de Nigeria por mucho y una de las más grandes del mundo, con una población estimada de 15.5 a 21 millones de personas, en comparación con los 4.2 millones de Abuja. Sin embargo, la capital se trasladó a Abuja en 1991, en parte porque Abuja estaba más cerca del centro del país que la costera Lagos, y también por un parque de diversiones. Así es, Abuja está cerca de Magicland. Abuja, anteriormente conocido como Wonderland, el primer parque de diversiones construido en Nigeria, y los funcionarios querían que la capital estuviera cerca de él. Hecho 33. El desierto del Sahara no es el desierto más grande del mundo. El desierto más grande del mundo está en un lugar que quizás no esperes: la Antártida. De hecho, es la propia Antártida, ya que el desierto polar antártico abarca 5.5 millones de millas cuadradas sobre todo el continente. La mayoría imagina los desiertos como lugares calurosos, secos y sin vida vegetal, pero esa definición es solo parcialmente cierta. El calor no tiene nada que ver con nombrar a algún lugar como desierto. Según el diccionario de Webster, un desierto se clasifica como tierra árida con vegetación generalmente escasa. Entonces, la Antártida califica absolutamente. Hecho número 32. El Sahara tampoco es el desierto más seco del mundo. Quizás el Sahara no es tan impresionante como nos han hecho creer. Resulta que no es el desierto más grande del mundo, y créelo o no, ni siquiera es tan seco. Al menos, no lo es en comparación con el desierto de Atacama en Chile. Fuera de los polos, el desierto de Atacama es el lugar más seco de la Tierra, recibiendo menos de 0.04 pulgadas o 1 milímetro de precipitación por año. Algunas partes del desierto no han visto agua en más de 500 años. Eso significa que la última vez que llovió fue unos años después de que Colón llegó al Nuevo Mundo. Un hombre que tiene uno de los hechos geográficos falsos más locos asociados con él, como pronto verás. En comparación, el desierto del Sahara recibe un promedio de 3 pulgadas al año, un verdadero diluvio en comparación con el Atacama. Hecho 31. Los desiertos no siempre son arenosos. Pueden ser helados, como grandes extensiones de tierra en la Antártida. Pero incluso los desiertos con climas calurosos no necesariamente están llenos de arena y dunas. La gente piensa así porque la mayoría de las fotos de los desiertos muestran vastas dunas fotogénicas. Rara vez es tan bonito fotografiar y compartir con el mundo un matorral rocoso. Pero algunos, como el Atacama mencionado, tienen principalmente terreno rocoso o pedregoso. Los desiertos del mundo también pueden tener salares y paisajes no arenosos. Si son áridos, siguen siendo desiertos. En realidad, el Everest no es la montaña más alta del mundo. Algunos hechos geográficos pueden ser complejos. Según cómo se mida, el Everest no es la montaña más alta del mundo. Aunque es la más alta desde el nivel del mar, con unos 29.000 pies, otras 2 montañas la superan según otras mediciones. La primera es Mauna Kea,
que es más alta que Everest medida desde la base hasta la cima, aunque gran parte de ella está bajo el agua. La otra, que menos personas conocen, es el Monte Chimborazo en Ecuador. A pesar de que Chimborazo es casi 8.500 pies más bajo que Everest, su ubicación en el abultamiento ecuatorial significa que su cumbre se encuentra casi a 4.000 millas del centro de la Tierra, eso es 1 milla y 0.3 más que Everest, lo que hace que Chimborazo esté más cerca del espacio. Número 29. La Tierra no es una esfera. Los globos terráqueos suelen representar la Tierra como una esfera perfecta. Sin embargo, esa no es realmente la forma de nuestro planeta. La Tierra es un esferoide oblato o elipsoide, lo que significa que es ligeramente más plana en los polos. Esto ocurre principalmente por la rotación del planeta. Su fuerza hace que los extremos cerca del eje se aplanen. De hecho, la forma continúa cambiando lentamente con el tiempo, pero no de manera drástica. Sin embargo, la mayoría de los globos siguen siendo perfectamente redondos, ya que es más fácil representar así la Tierra con fines educativos. Hecho 28. La mayoría de la población de Canadá vive cerca de su frontera sur. Por eso varias ciudades importantes de Canadá, Vancouver, Winnipeg, Montreal y por supuesto Toronto, están a menos de 100 millas de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Aunque Toronto es la ciudad más poblada y conocida de Canadá, en realidad no es la capital de Canadá. Esa sería Ottawa. La razón por la que la reina Victoria la hizo la capital del país en 1857 es porque estaba en una ubicación que podía ser fácilmente defendida entre Quebec y Ontario. En ese entonces, esas dos eran las únicas provincias de las colonias canadienses. Hecho 27. Ginebra no es la capital de Suiza. Aunque es famosa por cosas como el chocolate, los relojes y las convenciones sobre derechos humanos, Ginebra en realidad no es la capital de Suiza. En 1848, el Parlamento suizo votó por Berna como capital, evitando dar demasiado poder a Zúrich, la potencia económica del país. Si Berna es la capital y Zúrich genera dinero, ¿por qué tanta gente cree que Ginebra es la capital? Esto se debe a que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Cruz Roja tienen su sede europea en Ginebra, convirtiéndola en la ciudad suiza más referenciada en las noticias y los medios. Hecho 26. La Antártida es más pequeña de lo que la mayoría de la gente piensa, aunque puede parecer enorme en un mapa. De hecho, solo puedes encajar a los Estados Unidos y México dentro de ella antes de quedarte sin espacio. Pero dado que el mapa de Mercator distorsiona desproporcionadamente los países por los polos, tiene sentido que distorsione más a un continente en un polo. Hecho 25. El Mississippi no es el río más largo de los Estados Unidos. Aunque el río Mississippi es una de las vías fluviales comerciales más importantes de los Estados Unidos, fluyendo a través de casi todo el país de norte a sur, no es el río más largo del país. Ese sería el río Missouri, que es un afluente del Mississippi, y sin embargo es 200 millas más largo. El Servicio Geológico de los Estados Unidos indica que el río Missouri tiene una longitud de 4.889.6 kilómetros y el Mississippi de 3.765.2 kilómetros. Hecho 24. Sudáfrica en realidad tiene 3 capitales y ninguna de ellas es Johannesburgo. No podemos culpar a las personas por cometer este error particular, ya que la situación de la capital de Sudáfrica es bastante única. Dado que Johannesburgo tiene la mayor población urbana en Sudáfrica, muchas personas piensan que es la capital. Pero en realidad, Sudáfrica tiene 3 capitales divididas entre la capital legislativa en Ciudad del Cabo, la capital judicial en Bloemfontein y la capital ejecutiva en Pretoria. El país dividió las capitales en 1910, cuando se formó la Unión de Sudáfrica. Pretoria y Bloemfontein ya habían sido capitales de las anteriores provincias Boer, el Estado Libre de Orange y Transvaal. Un parlamento existía en Ciudad del Cabo desde la época colonial, por lo que tenía sentido convertirla en capital legislativa. Hecho número 23. Maine no es el estado más al este de Estados Unidos. Al observar un mapa de Estados Unidos, esto parece una locura. ¿Cómo puede Maine no ser el estado más oriental? Está al este de todo lo demás. Pero debido a la extraña división de los hemisferios oriental y occidental, el borde más occidental de Alaska en realidad se encuentra en el hemisferio oriental junto a Rusia. Se llama Semisopochny y lo encontrarás a 10 millas al oeste del meridiano 180, lo que lo convierte en el estado más oriental de los Estados Unidos. Hecho 22. Hawái no está en América del Norte. Aunque Hawái es parte de los Estados Unidos, también es el único estado que en realidad no está ubicado en América del Norte. En cambio,
Hawái es parte de la subregión de Polinesia que se encuentra en Oceanía. Oceanía incluye Micronesia, Melanesia, Australia y Nueva Zelanda, entre otras áreas. Hawái está vinculado geográfica, cultural y lingüísticamente con otras islas del Pacífico. Los parientes más cercanos de las lenguas hawaianas son las lenguas tahitiana, tongana, samoana y maorí. Hecho 21. Europa no está exactamente al este de los Estados Unidos. Hay una idea equivocada de que Europa está casi al este de Estados Unidos. Las personas creen eso por dos razones. Una, porque nuestros mapas mentales rara vez son precisos. Y dos, porque incluso en el centro y norte de Europa, el clima no es tan extremo. Por lo tanto, la gente piensa que los países del norte de Europa corresponden en latitud aproximadamente a los estados del norte de Estados Unidos. Sin embargo, Londres está a 51.5 grados de latitud norte, lo que la sitúa más al norte que todo el territorio continental de Estados Unidos, aunque no hace tanto frío allí como en Maine o Minnesota en invierno. Y un destino cálido y soleado como Atenas está casi en la misma latitud que Louisville, Kentucky. Puede parecer que el clima en Europa es más suave que en América del Norte, pero este es un hecho geográfico falso. Hecho número 20. Todo el camino de vuelta en 1855, Matthew Fontaine Maury escribió un libro llamado La geografía física del mar, que popularizó la idea de que la corriente del Golfo calienta Europa. Desde entonces, se ha repetido con confianza en conversaciones e impreso en artículos, y sin embargo, es incorrecto. La diferencia de temperatura mucho mayor tiene que ver con la interacción de la circulación atmosférica y el almacenamiento y liberación estacional de calor del Océano Atlántico, no la corriente del Golfo en sí, que juega un papel menor. Hecho número 19. El mundo en realidad tiene 5 océanos. Cuando a la mayoría se les pide nombrar los océanos del mundo, mencionan el Atlántico, Pacífico, Índico y Ártico. Sin embargo, existe otro océano que la mayoría olvida, en parte por ser el más nuevo en la lista, el Océano Austral. Tampoco es pequeño, abarca del 10 al 15% de la masa oceánica mundial. Rodea la Antártida, bajo los 60 grados de latitud. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estableció la existencia del Océano Austral en 1999 y se utilizó en documentación oficial. Sin embargo, la Sociedad Nacional Geográfica no reconoció oficialmente el Océano Austral hasta junio de 2021. Hecho 18. Australia no es la isla más grande del mundo. Aunque a veces se le llama el continente isla, la mayoría de los geógrafos no consideran a Australia como una isla, ya que piensan en los continentes y las islas como cosas separadas. Según Británica, la definición de una isla es una masa de tierra completamente rodeada de agua, y sin embargo, también más pequeña que un continente. Por eso, la mayoría de los geógrafos ven a Groenlandia como la isla más grande del mundo. Y hablando de eso, hecho número 17, Groenlandia no es su propio país. A pesar de que la mayoría de las encuestas indican que los groenlandeses desean la independencia, Groenlandia no es un país independiente. Groenlandia pertenece al Reino de Dinamarca, aunque su tamaño es 20 veces mayor que el de Dinamarca. Sin embargo, solo tiene una población de 57,000, en comparación con los 5.95 millones de Dinamarca. Pero con los años, Groenlandia ha adquirido mucha autonomía de Dinamarca, asumiendo cada vez más el liderazgo en sus propios asuntos, especialmente en política interna. Sin embargo, Dinamarca todavía controla la defensa, seguridad y política exterior de Groenlandia. Hecho 16. La mayoría de África se encuentra al norte del Ecuador. Como dijimos antes, generalmente las personas no tienen los mejores mapas mentales del mundo. Por eso, uno de los mayores errores geográficos que cometen las personas es pensar que la mayor parte de África se encuentra en el hemisferio sur, cuando la verdad es exactamente lo contrario. Solo el 33% del territorio africano se encuentra debajo del Ecuador. Sin embargo, más personas en África viven en el hemisferio sur que en el norte, en parte porque el Sahara cubre gran parte del continente al norte del Ecuador, y es un lugar muy escasamente poblado. Hecho 15. Los lagos no son la mayor fuente de agua dulce. Aunque solemos pensar que los lagos contienen la mayor parte de nuestra agua dulce, en realidad, cerca del 75% de esta se encuentra atrapada en casquetes polares y glaciares. Aunque un pequeño porcentaje del agua de la Tierra es dulce para empezar, el 97.2% se encuentra en océanos y mares. El 2.1% del agua total del mundo está en glaciares, mientras que menos del 1% está en lagos y ríos combinados.
Eso significa que los glaciares no solo son el mayor reservorio de agua dulce, sino el segundo mayor reservorio de agua en total. Hecho número 14. El país que abarca la mayoría de las zonas horarias no es Rusia. Dada la interminable longitud de Rusia, puedes pensar que abarca la mayoría de las zonas horarias del mundo, ya que el país tiene un total de 11 zonas horarias. Pero estarías equivocado. El país que realmente abarca la mayoría de las zonas horarias es Francia. Con un total de 12 zonas horarias, supera a Rusia por una. Puede que estés confundido y mirando un mapa de Europa en este momento, pero tendrías que mirar más allá de ese continente para ver toda Francia, incluyendo sus muchas islas y territorios de ultramar. Van desde Tahití, en la hora Tiempo Universal Coordinado 10, hasta Wallis y Futuna, en la hora Tiempo Universal Coordinado 12. Cuando Saint-Pierre y Miquelon, frente a la costa de Canadá, observan el horario de verano, en realidad aumenta las zonas horarias totales de Francia a 13. Hecho número 13. China no tiene la población más grande del mundo. Todos en la escuela aprenden que China es el país con la mayor población del mundo. Todos aprendimos eso porque, bueno, era cierto, al menos durante mucho tiempo. Pero si vas a la escuela hoy, aprenderás que India ha reemplazado oficialmente a China como el país más poblado del mundo, con 1.460 millones de personas. El cambio ocurrió en abril de 2023. Aunque las tasas de natalidad en India han estado en declive durante un tiempo, la población de China no solo disminuye su crecimiento, sino que comenzó a caer, debido principalmente a la política de un solo hijo. Hecho número 12. Los lugares en la Antártida sí observan diferentes horarios. Un mito geográfico común es que la Antártida no tiene zonas horarias. Parece tener sentido en algún nivel. El continente está en el extremo sur del mundo, aunque quizás no tanto como pronto descubrirás. ¿Pero incluso cuentan las zonas horarias allí? Aunque el continente oficialmente no está dividido en zonas horarias, las estaciones de investigación allí sí observan diferentes horarios. Sin embargo, no siempre tienen sentido geográfico. Algunas estaciones de investigación observan la hora del país más cercano, mientras que otras observan la hora del país que las opera, para ayudarles a seguir el horario de trabajo de sus proveedores o de la oficina central. Hecho número 11. El Polo Norte y el Polo Sur son construcciones artificiales, escúchanos bien. Aunque los polos magnéticos existen naturalmente, cuál es el norte y cuál es el sur es una decisión completamente arbitraria que los humanos tomaron. En el antiguo Egipto, los polos norte y sur estaban ubicados al revés de como los conocemos hoy en día. Dado que la mayoría de la masa terrestre y la población mundial se encuentra actualmente en el hemisferio norte, lo colocamos en la parte superior y llamamos al polo en su parte superior el Polo Norte. Pero esto no tiene fundamento en nada natural. El universo no tiene direcciones cardinales, así que nada indica que el Polo Norte esté en la parte superior respecto al resto de nuestra galaxia. Hecho 10. Nueva Zelanda no es el país más cercano a Australia. Australia y Nueva Zelanda siempre se muestran una al lado de la otra en los mapas, muy alejadas del resto del mundo en su pequeño rincón del globo. Sin embargo, estar uno al lado del otro es relativo cuando las distancias son tan grandes como lo son en esa parte del mundo. A su distancia más cercana de Australia, entre la isla sur de Nueva Zelanda y Tasmania, Nueva Zelanda está a alrededor de 930 millas de distancia del país. Por otro lado, la costa de Papua Nueva Guinea está a solo 93 millas de distancia de la costa norte de Australia. Sin embargo, la isla Saibai de Australia, ubicada en el estrecho de Torres, está a poco menos de 2 millas y media de Papua Nueva Guinea. Hecho 9. No todos los países ecuatoriales son calurosos. La gente tiende a creer que cualquier lugar ubicado en el Ecuador es automáticamente caliente, ya que ahí es donde el sol es más fuerte. Sin embargo, este tipo de pensamiento no toma en cuenta la altitud. Muchos lugares en el Ecuador están bastante elevados. Quito, Ecuador, que se encuentra justo un poco por debajo del Ecuador a 0 grados, 13 minutos y 12 segundos al sur, está ubicado a 9.300 pies de altitud. La temperatura promedio de la ciudad requiere una camisa de manga larga, es de 64 grados Fahrenheit. En la cima del monte Kilimanjaro, Tanzania, cerca del Ecuador, las temperaturas caen bajo cero. En los Andes que atraviesan el Ecuador en Colombia, en realidad puedes encontrar algunos glaciares en la cima. Hecho número 8. Los países de América Central en realidad son parte de América del Norte.
Muchas personas agrupan a los países de América Central al sur de México como parte de América del Sur. Aunque son parte de América Latina, con algunas similitudes con sus vecinos sudamericanos, principalmente de habla española y lazos culturales, países como Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice, El Salvador y Costa Rica aún están en América del Norte. Sudamérica, para aquellos que cuentan las Américas como dos continentes separados, no comienza hasta Colombia. La línea divisoria entre Panamá y Colombia es ampliamente considerada como la división entre los dos continentes. Hecho número 7. Portugal no es un país mediterráneo. Aunque Portugal está al lado de España y en la misma latitud y región que otros países mediterráneos como Italia y Grecia, en realidad no es un país mediterráneo. Ninguna parte de Portugal limita con el mar Mediterráneo. En cambio, está completamente rodeado por el Océano Atlántico. El mar Mediterráneo técnicamente termina en el Estrecho de Gibraltar, que separa a España de Marruecos. Cualquier agua al oeste de eso, que incluye el agua al sur de Portugal, se considera el Océano Atlántico. Hecho número 6. Venecia no es la única, ni siquiera la más grande ciudad de canales. Venecia es uno de los principales destinos turísticos del mundo, en parte gracias a su diseño único. Una ciudad construida sobre el agua, con canales en lugar de calles para trasladarse. Sin embargo, no es la única ciudad del mundo, ni siquiera la más grande, con canales. Otras dos ciudades europeas tienen más canales que Venecia. Una es Birmingham, que tiene 35 millas de canales, más que las 37 millas de Venecia. Aunque la mayoría de los habitantes de Birmingham dirían que los canales de Venecia son más románticos. Ámsterdam supera a ambas ciudades con 60 millas de canales, lo que la convierte en la ciudad más acuática del mundo. Hecho número 5. La Estatua de la Libertad no está en Nueva York, ¿o sí? Sorprendentemente, la respuesta es un poco más confusa de lo que podrías pensar. Aunque la Dama Libertad ha estado asociada durante mucho tiempo con la ciudad de Nueva York, un hito icónico de la Gran Manzana, en realidad está más cerca de Nueva Jersey. Además, se encuentra en aguas territoriales de Nueva Jersey. Sin embargo, la Isla de la Libertad, donde se encuentra, es parte de Nueva York y todo el lugar es administrado en tierras federales por el Servicio Nacional de Parques. Así, ambos estados tienen una reclamación válida. Hecho número 4. Puedes ver Rusia desde Alaska. Desde algunas partes de Alaska, es posible ver Rusia con facilidad. Hay dos islas, llamadas Little Diomedes y Big Diomedes, que son propiedad de Estados Unidos y Rusia respectivamente, que solo están separadas por un par de millas. Pero más allá de esas islas, también hay partes habitadas de Alaska, específicamente en el Cabo Príncipe de Gales, donde puedes ver Siberia a solo 50 millas de distancia. Los Estados Unidos no están bordeados por dos océanos. En la escuela, particularmente en los propios Estados Unidos, muchas personas aprendieron que una de las razones por las que los Estados Unidos están geográficamente protegidos de muchas guerras e invasiones es porque se encuentra con un océano a cada lado, los océanos Pacífico y Atlántico. Muchos estudiantes se van creyendo que Estados Unidos solo colinda con dos océanos, pero en realidad hay tres océanos que limitan con los Estados Unidos: el Pacífico al oeste, el Atlántico al este y el Océano Ártico, al norte de Alaska. Hecho número 2. No hay exactamente 195 países en el mundo. Si vas por los países y estados observadores reconocidos unánimemente por la Organización de las Naciones Unidas, entonces sí, hay 195 países en el mundo. Sin embargo, no hay consenso sobre esta cifra, por lo que la cantidad de países que se enseña en el mundo puede variar significativamente según el lugar donde se aprenda. Al menos 6 países adicionales en el mundo con reconocimiento parcial. Estos incluyen principalmente reconocidos como Kosovo, reconocido por más de 100 países, y áreas que casi todos niegan, como la República Turca del Norte de Chipre, reconocida solo por Turquía. Y finalmente, hecho número 1. La gente no pensaba que la Tierra era plana antes de Colón. Muchas escuelas enseñan que en la época de Colón, la gente pensaba que el mundo era plano y si intentaba navegarlo se caería por el borde. Pero la primera persona en descubrir que la Tierra era redonda fue Aristóteles, quien vivió en el siglo IV a.C., casi 2 milenios antes de que Cien Olón pusiera un pie en un barco. Así que nadie en la época de Colón pensaba que iba a deslizarse fuera de la Tierra. Simplemente pensaban que podría morir por falta de suministros antes de llegar a Asia. Una preocupación mucho más realista, sin saber que iba a llegar primero a América del Norte. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Si quieres ver más contenido similar, por favor suscríbete y activa las notificaciones. Realmente hace una diferencia. Gracias de nuevo
y nos vemos la próxima vez en MatPack.